Esta cuarta unidad en el curso de biología vamos a hablar o empezar de hablar de grupos taxonómicos de seres vivos, ¿verdad? Y nos vamos a guiar por la división de los dominios. Entonces vamos a hablar del dominio procariota y del dominio eucaria. Entonces, con eso nos vamos a comenzar a enrolar de esta parte de la biología, ¿verdad? Ya sabemos cómo es que las especies surgen, cómo es que evolucionamos, pues ahora comprendamos un poquito de las especies actuales. Entonces, comenzando este cuarto bimestre con el tema la diversidad de procariontes y virus. Miren, ahorita hablar de virus, yo sé que a todos les cruzó por la mente este coronavirus o el COVID-2019, ¿verdad? COVID-19. Este virus, pues, es el más sonado ahorita y quizás una de las razones por las que las personas le pongan mayor importancia a prevenir infecciones o enfermedades causadas por virus. Pero antes de, hay muchos virus que nos afectan, la influencia, virus como el VIH o el virus del papiloma humano, que son de otro tipo de transmisión, pero los virus siempre han estado presentes en la historia de la salubridad humana, ¿verdad? Siempre han habido virus que nos han enfermado. Hace unos años sonó bastante el ébola, que pues gracias a Dios no se diseminó en el mundo como el coronavirus, que era un poquito más intensos los síntomas, pero no pasó del continente africano, ¿verdad? Entonces, de África. Los virus han estado presentes. Ahora bien, las bacterias también han estado presentes, ¿verdad? Supimos de ellas no hace muchos años. Los médicos, créame, antes en los inicios de la medicina, cuando operaban a alguien era una cuestión de un 80% de las veces que se iba a morir. Y los médicos no sabían el por qué, o sea, hacían bien el procedimiento, pero al final de unos días la persona enfermaba, le daba fiebre y se moría. Y no sabían por qué. Y con Alexander Fleming, que fue el que se dio cuenta de que era un simple y pequeño detalle. Los médicos cuando operaban no se lavaban las manos y en sus manos iban microorganismos. Y estos, al ingresar al cuerpo de los pacientes, después de un periodo de incubación, les causaban una infección y por eso era que morían después de una operación. Entonces, a partir de él, pues se instaló el lavado de manos clínico y pues ya estamos hablando de que las personas ya no se mueren cuando las operan, al menos no por una infección, ¿verdad? Aclaro. Entonces, todo este mundo de los seres microscópicos es bastante interesante y hay bastante que platicar debido a que está estrictamente relacionado con nuestra salud, o sea, sí nos afecta. Virus y bacterias, hay patógenas que pueden causar enfermedades en los seres humanos. Hay bacterias que no nos afectan a nosotros, pero a los perros sí, a los gatos sí o a otras especies. Igual hay virus que afectan a animales, pero a los humanos no. Entonces, pues hay que ver, hay mucho que platicar acá. Entonces, comenzando con ese tema, pues vamos a entender cuáles organismos son miembros de los dominios arquea y bacteria. Vamos a encontrar tres grandes dominios, arquea, bacteria y eucaria. Son los tres grandes grupos en donde se clasifica a todos los seres vivos, em, pues bueno, ¿verdad? De la Tierra, los que tenemos presentes. Entonces, los primeros organismos que habitaron la Tierra fueron procariontes. A ver, ¿alguien se recuerda de cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota? El El ADN núcleo. por el Uno no que tiene los núcleo. eucariontes lo tienen en el núcleo y los procarientes lo tienen regado. Muy bien, ahí estamos. Me alegra mucho que hayan sido varias personas las que contestaron. Quiere decir que ya algo de todo lo que hemos visto se ha quedado fijado ahí y lo han asimilado y eso es perfecto, es muy bueno. Entonces sí, tienen toda la razón. La ubicación del ADN en las procariotas pues está diseminado en una especie de nucleoide,
o en una zona central o en una forma de anillo, pero no tiene una pared como el núcleo, que tiene hasta doble pared nuclear. A ver, William Pacheco levantó la mano, no sé cuál es su duda. Me disculpe que no me aparece su pantalla. Puedes entrar y volver a salir, me imagino que los demás sí la ven. Y se mira. Sí, Miss. ¿Puedo Sí se hacer ve. para poder ver si es que me aparece? Vaya, está bien, igual te esperamos acá, no tengas problema. Muy bien, Miss. A ver, entonces estamos viendo acá ese tipo de células. Las eucariotas surgieron después. Los primeros organismos en la Tierra fueron procariotas, o sea que son los más antiguos. Arquea es más antigua que eubacteria o bacteria. Entonces fueron los primeros organismos acá, ¿verdad? De una bacteria se cree que las eucariotas surgieron cuando varias procariotas se fusionaron y crearon ya organelos más complejos y, por supuesto, un núcleo. Entonces, las eucariotas provienen de las procariotas. Es más, todos, ¿verdad? Como que venimos de bacterias, pero procesos evolutivos que se dieron, ¿verdad? Entonces, los primeros organismos que habitaron la Tierra fueron procariontes. Organismos unicelulares, ¿qué significa eso? ¿Alguien lo recuerda? Es solo una célula. Célula. Muy bien, únicamente una célula. Eso significa que sea unicelular. Entonces, que no presentan organelos como el núcleo, tampoco tienen cloroplastos ni mitocondrias. Son 3 organelos que hoy en día una célula eucariota del tipo vegetal no la podemos imaginar sin cloroplastos, sino cómo haría su fotosíntesis. O cómo va a existir una célula sin mitocondrias, porque necesitan energía, ¿verdad? Entonces, estas procariotas pues eran más sencillas en una organización pues distinta, pero que evolucionaron y dieron origen a las eucariotas. Entonces, 2 de los 3 dominios de la vida son bacteria, lo pueden encontrar como eubacteria también, y el arquea. Incluyen exclusivamente seres procariontes. O sea, solo ese tipo de célula, procariota. Esos 2 dominios entonces son de bacterias prácticamente y pues bueno, los virus no están adentro de esos 2 dominios porque no son seres vivos. ¿Sí? Entonces son un punto aparte. Sí afectan a los seres vivos, pero no son seres vivos. Bien, entonces ya determinamos eso. Ahora, para que me entiendan de qué hablamos cuando digo los 3 dominios, pues viene del árbol filogenético de la vida, que es el que nos muestra el origen de todos los seres o de cualquier ser en el planeta Tierra. Ya habíamos hablado de que hay seres con ancestros comunes y pues bueno, al existir, si ven acá, todo ese árbol tiene una sola raya de la que surge, como que fuera su tronco. Ahí estamos hablando del primer ser vivo en el planeta Tierra. Su diversificación dio origen al dominio bacteria, donde se dividen todos estos tipos, las algas verdes filamentosas, las gram positivas, las espirocaetes, las proteobacterias, cianobacterias, lactomicetes, bacteroides citofaga, termotoga, aquifex, y miren, de todos estos hay un montón que hablar, pero pues como esto no es bacteriología, no les puedo hablar de todo ello. Vamos a dar como un resumen de cada cosa. De ese mismo ancestro común también surgió el dominio arquea, donde están los halófilos, los metanosarcina, los metanobacterium. Permítanme que cuando quieren ingresar me tapan la presentación. Ahí está. Bueno, los Celer, los Thermoproteus, Pectirioditium, que son especies de bacterias que casi no se relacionan con el ser humano. Las bacterias que no se enferman están en el dominio eubacteria. Y bueno, de ahí también surge el
dominio eucaria, que es donde están las amebas, entamoeba, mixomicota, animales como el reino fungi, las plantas, los xilofora, los flagelados, las tricomonas, los microsporidios, los diplomonados, todas las especies de seres que existen. Más solo de animales podemos hablar de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Entonces, toda la diversificación de seres que existen en el planeta tienen un ancestro común, que son procariotas. Entonces, este es el árbol filogenético de la vida, con los 3 dominios. Bueno, entonces, ahora, si arqueobacteria, que es lo mismo que arquea, ves que hay mucha literatura, los vamos a encontrar con diferentes nombres y por eso es que trato de mencionarlos. Entonces, arquea y arqueobacteria es lo mismo, y bacteria y eubacteria es lo mismo. Ahora, si yo les digo que en ambos grupos hay procariotas, entonces, ¿cómo vamos a, o hay bacterias, cómo las vamos a diferenciar? Pues bueno, vamos a ver aquí diferencias entre arqueobacterias y eubacterias. Alrededor de ese esquema pueden ver, son bacilos, son bacterias vistas con un microscopio electrónico de barrido, así son las bacterias en la vida real, y por eso las escogí de fondo. Entonces veamos, entre arqueobacterias y eubacterias hay diferencias en su membrana, en su pared, porque recuerden que todas las bacterias, aparte de la membrana celular, tienen una cápsula o una pared que las cubre y les genera cierta resistencia a su entorno. Y la mayoría de bacterias poseen ARN, o sea, una sola cadena de material genético, no ADN, que es una doble hélice. Por eso hasta su material genético pues es un poco más sencillo. Entonces veamos, arqueobacterias. Su membrana está hecha por lípidos formados por glicerol unidas a cadenas de hidrocarburo, o sea, a cadenas de carbonos con hidrógenos. Las eubacterias, en cambio, son lípidos formados por glicerol, pero está unido a cadenas de ácidos grasos. Estamos hablando ahí de que el glicerol está presente en ambas membranas, pero está unido a distinto tipo de material estructural. En el caso de las arqueobacterias, hidrocarburos son como carbohidratos. Bueno, cadenas de carbono con hidrógenos, dejémoslo ahí. En cambio, en las eubacterias está unido a ácidos grasos. Ahí entran los fosfolípidos. Esa doble capa de fosfolípidos que forman las membranas de las células animal y vegetal. Entonces, es una organización química distinta. En cuanto a la pared, aquí hay una gran diferencia. Las arqueobacterias, su pared está hecha por glicoproteínas o solo por proteínas. O sea que aquí hay presentes glucosa o carbohidratos y proteínas o solo las proteínas. En cambio, las eubacterias están formadas por un compuesto químico diferente que es el peptidoglucano. O lo van a encontrar como peptidoglicano, pero es lo mismo. Incluso esa clasificación de las eubacterias por el peptidoglucano, si tienen una capa o tienen hasta 40 capas de ese material, nos permite clasificarlas. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Esta característica nos sirve mucho en laboratorio para determinar el tipo de bacteria que está causando una infección. Entonces, este detallito es importante. Por eso le digo, las eubacterias o bacterias son las que nos causan enfermedad a los humanos. Las arqueobacterias no están presentes ahí, están presentes en otro tipo de ambiente. Y bueno, el ARN de las arqueobacterias tienen secuencias parecidas a las de los eucariontes. Por algo en el árbol filogenético, ahorita regreso a esto. Si usted se da cuenta, en el camino para volverse eucariotas están las arqueobacterias, ¿sí? Entonces son las más parecidas a eucaria.
Entonces tienen pues secuencias muy parecidas a los eucariontes porque vienen del mismo origen o van como en la misma rama del árbol filogenético. Ahora, las eubacterias tienen secuencias diferentes a los eucariontes y a las arqueobacterias. O sea, estos tienen su material genético totalmente distinto. Por eso es que en el árbol, si nos damos cuenta, están en una rama diferente al dominio arquea y a la eucaria. El bacteria pues tiene una línea evolutiva totalmente diferente a estos dos. Arquea y eucaria comparten ancestros comunes. Entonces, por ello estas características. Voy a dar un minuto para que tomen nota de lo más importante de este cuadro y continuamos. Bueno, me imagino que ya terminaron, ¿verdad? Ya, gracias. Uy, vamos a ver, admitir. Veamos entonces las diferencias entre esas membranas de las arqueobacterias y las eubacterias. Entonces, veamos. Acá dice, primero, en las arqueas tenemos fosfolípidos en cadenas. Por ejemplo, acá tenemos una cadena de isopropeno unido por un enlace éter a un glicerol 1-fosfato. O sea, tenemos ahí al glicerol unido a una cadena de fosfolípidos. Principalmente estamos hablando del compuesto que menciona acá, cadenas de hidrocarburos. O sea, cada una de las... ven esa línea como en zigzag. Cada una de las esquinas o ápices de esos triangulitos unidos es un átomo de carbono y unido a ellos van hidrógenos.
pero el tipo de enlace es diferente, ¿verdad? Es un enlace hetero. Ahora, y el compuesto químico, pues es un hidrocarburo, el que tenemos ahí, carbonos e hidrógenos. Ahora, las membranas de las eubacterias tienen otro tipo de fosfolípidos, principalmente ácidos grasos. Es esa línea que ven en el óvalo rosado. Eso es un ácido graso y a eso, unido por un enlace éster, tenemos al glicerol 3-fosfato. Entonces, esto es más, para entenderlo tendríamos que hablar de química orgánica, pero al menos que vean que son químicamente distintas. Y en las bacterias, en las arqueobacterias, esas capas se encuentran como una monocapa lipídica nada más. O sea, como las estamos observando, es una sola capa de lípidos la que forma la membrana. En cambio, a partir de las bacterias o eubacterias, ya encontramos una bicapa lipídica. ¿Se recuerdan que hablamos de dos capas de lípidos contrapuestas para formar la membrana? Pues esa es otra diferencia. No solo químicamente son distintas, sino que las arqueas solo tienen una capa de lípidos que forman la membrana y las eubacterias ya presentan la doble capa lipídica, igual que las eubacterias, igual que las eucariotas, perdón. Entonces, esa es otra diferencia. En las arqueas es una sola capa y en las eubacterias presentan dos capas de fosfolípidos encontrados y así se forma pues la membrana celular. De esto no, tal vez les sirve únicamente esto de abajo, ¿verdad? De que forman una bicapa lipídica en las bacterias y una monocapa lipídica en las arqueas. Esa es la forma más fácil de diferenciarlas. Lo de arriba no tanto porque ya lo tienen en los párrafos anteriores y pues no es un curso de química orgánica o bioquímica para verlo. Pero lo de abajo sí me interesa. Las bacterias tienen una doble capa lipídica y las arqueas solo una capa. Muy bien, espero que hayan tomado nota. Entonces, hablemos de las bacterias o eubacterias. Entonces, como les digo, pueden encontrarlas con esos dos nombres. Necesito que se acostumbren a que yo les nombre las cosas con 2 hasta 3 nombres diferentes, pero es para que los reconozcan en cualquier libro que usted lea, esté como bacteria o esté como eubacteria, usted los reconozca. Entonces, si pusieron atención a lo anterior, la sustancia que está presente en la membrana o en la pared de las bacterias es el peptidoglicano o peptidoglucano. Ya les dije, de ambas formas lo pueden nombrar. Entonces, las bacterias y las arqueobacterias son de apariencia superficialmente similar bajo el microscopio, o sea, se ven como bacterias, casi idénticas, pero tienen sorprendentes diferencias estructurales y bioquímicas. Ahí estamos hablando de que son estructuralmente distintas y los compuestos químicos de sus membranas también lo son. Entonces, estas diferencias estructurales y bioquímicas muestran la antiquísima separación evolutiva, o sea, una separación evolutiva hace millones de años entre los dos grupos. Y recuerden cómo está el árbol filogenético. Bacterias en una rama distinta y arqueobacterias en otra rama. O sea que sí se diferenciaron hace millones de años. Entonces, por ejemplo, la pared celular de las células bacterianas contiene moléculas de peptidoglicano, que es un polisacárido que también incorpora algunos aminoácidos que ayuda a fortalecer la pared celular. Recuérdense que hay canales de proteínas por donde entran las sustancias hidrofílicas o afines al agua
y por la parte de los fosfolípidos entran las sustancias hidrofóbicas, o sea, las que no son afines al agua. Toda esta estructura de la membrana ya la vimos en unidades anteriores, pero ahora comprendiendo cómo son en las bacterias. Ahora quiero que observen esta imagen que está abajo. En ambas hay bacterias, pero ¿qué diferencias observan? Que en una hay más. Muy bien, la cantidad. ¿Otra? Las otras son más grandes. El color. Muy bien, hay unas más grandes, otras más pequeñas y principalmente el color. Unas son rosadas o rojizas y las otras son moradas. Aunque no lo crean, una diferencia tan pequeña como esa del color ya nos dice mucho quiénes son o al menos a qué grupo de bacterias pertenecen. Esta técnica la usamos en laboratorio clínico para diferenciar entre bacterias gram positivo y bacterias gram negativo. Y son de las que más afectan al ser humano. Gram positivo, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Gram negativo, las Streptococcus pyogenes. Y pues bueno, me estoy desviando, no, esas serían según la morfología, si están en racimo o están en cadena. No, vamos a hablar de ellas antes de que me desvíe del tema. Pero bueno, aquí notaron la gran diferencia por el color. Entonces es una forma de identificar qué bacteria es. Entonces las vamos a diferenciar en dos grandes grupos a las bacterias. Las vamos a dividir en las bacterias gram positivo y en las bacterias gram negativo. Entonces, las gram positivo tienen, miren donde dice peptidoglicano. Del lado de las gram positivo tenemos un montón de capas de peptidoglicano formando parte de la pared de la bacteria. Podemos ver, a veces hay hasta 40 capas de peptidoglicano y por eso se tiñen de color morado. Las gram negativo tienen una membrana interna, una externa y en medio una delgada capa de peptidoglicano, o sea, unas 2, 3 capitas nada más ahí, bastante delgaditas y se tiñen de color rosado o rojizo, por eso son gram negativo, significa que no tienen una capa gruesa de peptidoglicano. O sea, por eso les digo, esa sustancia presente en la pared de las células eubacterias, es bastante importante porque nos ayuda a diferenciar a qué grupo pertenecen. Si ustedes observan en la imagen, hay bacterias moradas con forma esférica y hay bacterias rojas con forma alargada. Entonces, estamos viendo ahí bacterias gram positivo y bacterias gram negativo y de morfología distintas. Las esféricas se les conoce como cocos, aunque el nombre sea raro, y a las largas se les llama bacilos. Entonces tenemos ahí dos tipos, no solo por morfología, sino por la estructura de su membrana. Una gram positivo de color morado, una gram negativo de color rojizo y una esférica que es un coco y una larga que es un bacilo. Bueno, entonces aquí abajo van a observar en donde está el inciso C y el inciso D, dos bacterias pues reales. Está la gruesa capa de peptidoglicano en la gram positiva y en la gram negativa pues no está presente esa capa tan gruesa. Es una fina línea únicamente. Tiene una membrana externa, su capa finita de peptidoglicano y una membrana citoplasmática. Entonces, podemos ver ahí entonces la diferencia entre este tipo de bacterias. Y pues bueno, ¿verdad? Las gram positivo, las gram negativo, es otra forma de diferenciarlas cuando hacemos un cultivo de bacterias en el laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona ha tenido una infección urinaria recurrente y se hace un urocultivo.
Por lo regular, en ese tipo de cultivos siempre crece una gram negativo y es la famosa Escherichia coli, la que causa la infección urinaria. Pero si vamos a una infección de garganta, casi siempre es una gram positivo y es el es el Streptococcus pyogenes, que causa las infecciones de garganta severas. Entonces, ya incluso ya tenemos como una base para clasificarlas entre gram positivo y gram negativo y se trabaja de manera diferente con cada una. O sea, esto sirve muchísimo en la medicina, hasta para uno, ¿verdad? Para saber con qué antibiótico tratarse, porque hay antibióticos que están diseñados para las gram positivo y antibióticos para las gram negativo, o antibióticos de amplio espectro como la amoxicilina, por ejemplo, que ataca gram positivo y gram negativo. Entonces, todo este conocimiento le sirve bastante a los médicos y a las personas que ayudan en el diagnóstico. ¿Preguntas hasta el momento? Amén. Muy bien, espero que hayan tomado de acá pues alguna información. Acá les voy a presentar algunos ejemplos de bacterias gram positivo y algunas gram negativo. Por ejemplo, del lado de las gram positivo están, sí, aquí está el estreptococo, también es gram positivo. Eso es por forma que se diferencia. Entonces, miren, del lado de las gram positivo tenemos al estafilococo aureus. Este, pues, puede causar infecciones en la piel, en la garganta. Está el Clostridium botulinum, que causa el botulismo. Bacillus antarcis, el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonía o infecciones en las vías respiratorias. Streptococcus pyogenes, que es el que más afecta de infecciones en la garganta. El Corynebacterium diphtheriae, que causa la difteria, que es una infección terrible que da, pues, diarrea. Del lado de las gram negativas está la Neisseria meningitidis, que causa meningitis, la Spiruvalium volutans, esta no recuerdo qué causa, el Streptococcus moniliformis, tampoco recuerdo, el Treponema pallidum, uy, esta no recuerdo si es la malaria. A ver, se lo voy a investigar. No recuerdo, pero es una enfermedad muy sonada. Esta Treponema pallidum causa... ¿Qué enfermedad produce? Ah, el sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Es una infección por bacterias. Vibrio cólera es el que da el cólera. El Helicobacter pylori, esta es famosa porque es la causante de la gastritis. Muchas personas con gastritis tienen Helicobacter pylori, que es la única bacteria que sobrevive en el pH ácido del estómago. Y causa, si no se trata, si no se elimina esa bacteria del estómago, puede llegar a causar úlceras. Y más adelante, pues un cáncer estomacal. Entonces, en la infección por Helicobacter pylori, sí hay que tratarla, ¿verdad? Entonces, si usted o algún familiar tiene gastritis y por más que come saludable y a sus tiempos no se le quita, es mejor que vaya a un laboratorio a hacerse un examen de Helicobacter pylori y es posible que tenga una infección y por ello es que no se cure de la gastritis. Aunque, pues bueno, no es como que la gastritis se quite del todo, hay que cuidarse el resto de su vida para que no empeore. Y la Escherichia coli, que es una bacteria común en las heces fecales, que pues ahí está y no nos causa nada, pero cuando nos limpiamos mal o hay una mala higiene, si esta llega a las vías urinarias, causa una gran infección. Es la más común en las infecciones urinarias por una mala higiene. Entonces, estos son algunos ejemplos de bacterias
gram positivo y gram negativo que causan enfermedades en el ser humano. Estos son apenas una pincelada de los millones de tipos de bacterias que hay, pero entonces nos interesa esa clasificación entre gram positivo y gram negativo para poder llegar a identificarlas, ¿sí? Entonces, si quieren, tomen algunos nombres, los que más les hayan llamado la atención, y solo quiero ver qué tenemos después. Vamos a dejar eso para la próxima clase, así lo explico con tiempo. Hasta aquí vamos a terminar la clase del día de hoy y prácticamente solo hablamos de las eubacterias. Y bueno, continuamos en la próxima.